¿Empezamos? Con el redondeo. Sí, empezamos. No, sabes que yo te quiero contar una cosa, porque a la gente hay que contarle para que sepa no solo qué es Los Redondos, sino cuál es su discografía de Los Redondos. Porque hablamos tanto de Los Redondos, hablamos. Sí, pero, sí. pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de Los Redondos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Decía Raymond Carver, un autor inglés. Es muy lindo. Gringo, ¿no? Y hay un tema que se toca a partir de eso. Se ha usado Sí, claro. es un Sí, libro sí, de sí. cuentos cortos. Es muy interesante. No, la idea, a ver, Los Redondos, como yo te decía, en su época, bueno, son de los años 80, pero particularmente empezamos con una discografía que su primer disco del año 1984 es Gulp. Disco de estudio. Disco de estudio. Sí, sí, ya estamos hablando que Los Redondos, si bien era una banda que no transaba con discográficas, grababa obviamente en estudios, sí, en el estudio del Cielito en su momento, después grabó juntamente con... El Cielito es un estudio como mítico en Argentina. Claro, ¿no? de las primeras bandas. Claro. Sí, de las primeras bandas. Y básicamente lo que hacen las bandas es arrendarlo y... Sí, claro. graban el disco, pero lo haces obviamente profesional. Claro. ¿No? Y Después, el ingeniero de ahí también le mete toda por la supuesto. onda y todo. Después tuvo con Vitale, también Vitale grabó. Lito Vitale grabó discos, hasta que llegó la época donde armaron su propia discográfica, el Indio, ¿sí? Luz Bola, ya. Y a partir de ahí empezaron a autograbarse sus propios discos. Con libertad absoluta editorial. La otra también, no había nada que dijera este disco sí, este tema sí o esto porque además sí, no tenían contrato con ningún sello. No, ninguno. No. Absolutamente. Justamente de ahí viene este Solo Si de Noche, sí. ¿no? que en algún minuto lo habíamos comentado. Perfecto. Entonces empezamos con Gulp en el año 85, un disco bastante interesante, porque se forma conjuntamente los vientos, las guitarras, unos rock and rolls tranquilitos, va bien, ¿eh? Es un disco como para empezar a escuchar Los Redondos. Viste que a veces uno dice, ¿qué disco empiezo? Bueno, Gulp es el primero, no te diría para mi gusto si es el mejor o no, ya, porque me gustan todos, o la gran mayoría, porque voy a hacer una salvedad. Ya. La gran mayoría, pero Gulp creo que es uno de los primeros como para poder empezar a escuchar. Después seguimos en el año 80 y... Lo tengo acá anotado igual para no mandarme ninguna cosa. En el 86... Para que los historiadores no digan... Sí, para que después no digan, está mintiendo, ¿qué me estás diciendo? Y todo lo demás. Claro. Viene octubre. Octubre, un discazo. Pero ya. Ojo, dentro de octubre está Jijiji. Ya. El tema clásico de tema finales claro. de Los Redondos. Y está la imagen de este negro con las cadenas, clásica de Los Redondos. Pero Perfecto. octubre, yo te diría que es un disco que lo tenés que empezar a escuchar y lo tenés que empezar a aceptar con el tiempo. Yo no sé si empezás a escuchar octubre al principio y decís, esta banda me gusta. Porque es un disco pesado. Pero no de rock pesado, sino pesado que no es tan rock and rollero, ¿viste? No, es un poquito más densón. Que después con el tiempo te empieza a gustar. Y con el tiempo empezás a quererlo y a amarlo. Después de eso viene Bam Bam, estás liquidado. Bam Bam. Bam Bam. Ah, no, perdón. Antes de ese, el tercer disco, me olvidé, me equivoqué yo. Un bayón para el ojo idiota. Un bayón para el ojo idiota. Ya. Un disco que ya empieza con la onda rock and rollera. ¿Sí? Esto estamos hablando del año 87. ¿Y las letras quién las escribía? 88 también. Las letras eran de Sky Bellinson y de Indio Solari. Siempre ellos dos fueron los que escribían las letras. Yo que no los conocía tanto después de los podcasts que grabamos los otros días, te contaba, me metí ahí al YouTube, empecé a meterme, bueno, es impresionante lo que provocan en vivo y todo, pero además las letras son muy poéticas. Las letras son un tanto complejas a veces de entender. No es algo así como de... No es fácil, pero tampoco tiene tanta complejidad como uno cree. Pero hay atrás como un escritor, por decirlo. Sí, bueno, se nota que hay una mano literaria, ¿no? Sí, totalmente. Los dos, y más el Indio también tiene esa poesía inmersa de una época donde se juntan un montón de cosas, ¿no? En la primera época de Los Redondos, esa época un tanto contestataria, pero no era tan directa como si vos me decís, no sé, un Sui Generis, un Cerú Girán después, ¿viste? Sí. No, hablaban de muchísimos temas, pero muchos de los temas... Pero, ¿sabés lo que yo creo que hablan siempre como desde lo que, no sé, por dar un ejemplo, gobierno dictatorial, y contestatario, pero ellos hablan de lo que le pasa a él bajo... Cómo lo vive, es distinto. Exactamente. Y no solo él, sino situaciones de vida. Claro, ahí cambia y eso es interesante. Es interesante. Por ejemplo, hay un tema, me voy a saltar un montón, ¿no? Pero hay un tema de Luzbelito que es
uno de los anteúltimo disco, digamos, donde se llama Me Mata el Limón. Y el tema Me Mata el Limón hace mucha referencia a Pablo Escobar. Ya. Y a Limón, su lugarteniente. Claro. Es su segundo, que justamente antes de morir le tiran un tiro. El segundo más malo. Claro. Porque el primero era Pablito. Pablito. Claro. Es como una especie de murguita colombiana, ¿no? De esta cosa. Y es muy interesante porque, pues, ¿qué tendrá que ver? Bueno, pasaba en esa época. Claro. ¿Entendés? Como pasó también, por ejemplo, si uno se da cuenta, hay temas que hablan de la guerra del Golfo. Pero no de la guerra en sí, sino situaciones. Por ejemplo, Octubre y el tema Jijiji, Octubre, el segundo disco. Sí. La última parte de Octubre, que no está nunca en los recitales, pero sí está solamente en el disco grabado, termina con Olga Sudorova, Vodka de Chernobyl. Y aparecen sonidos de sirenas de Chernobyl. Y Olga Sudor... No, es como un dicho. Ya. Chernobyl, que ahí partió la caída de la Unión Soviética. Claro, estamos hablando del 86, ¿no? 87. Chernobyl fue el 86. 86, sí. Bueno, el disco de Octubre es el 87. Y entonces, pues, ¿tendrá que ver? No. Y justamente Octubre se escribe con una K invertida. Claro. No es como uno escribiría Octubre como acá. ¿Entendés? Claro. Y empieza con un tema que es Fuegos de Octubre. Y Octubre es por la Revolución de Octubre, probablemente. Viene ahí... Tiene que ver, pero no está ligado directo. Hay una época, en los 80 acá, por ejemplo, los electrodomésticos, la banda... los electros sacaron... tenían un arte muy bonito y escribían electrodomésticos como con letras rusas también. Okay. Hay como todo un... Hay una onda, es como que va cayendo, ¿viste? Hay una onda porque además estaba la Unión Soviética, que eran poderosos, no era Rusia... Claro. Pero vos no es que vas a escuchar Octubre y vas a salir a izar una bandera de Rusia. O a comprar un libro de Marx. No, tampoco, no. Pero tiene como esa onda, ¿viste? Ya. Después de eso, bueno, viene un bayón para el ojo idiota, ya un poquito más rock and rollero. Pasamos a un rock and roll absoluto, para mí, La Mosca y la Sopa. La Mosca y la Sopa. La Mosca y la Sopa. Que es un clásico, Dentro de La Mosca y la Sopa están los temas que seguramente han sonado acá, que es Mi Perro Dinamita, un poco de Amor Francés. Sí. Es clásicos. Sí, esos son los que sonaban acá, claro. Esos dos seguramente, porque también fue la época donde ya entraba a los 90. Donde hay mucho rock and roll ahí. Hay mucho rock and roll, inclusive rock and roll bailado, ¿no? Más fiesta. Sí, claro. Los 90 fueron más fiesta. Y los 90 nosotros los pasamos con Carlito. Con Carlito Saúl. Carlito Saúl, claro. Que cerró una vez Buenos Aires para probar un Lamborghini. Sí, un Ferrari, ¿no? El que le regalaron. Y la gente estaba feliz. Con Carlito conocimos Brasil, un lugar que me encanta. ¿Cómo? ¿Entendés? No, Brasil, claro, todo el mundo, porque era el 1-1. Claro, $1, $1 argentino. 1-1, claro. Entonces nos íbamos todos a Brasil, a Miami, a Jamaica, a todos lados. El argentino viajaba y se traía. Y ahí nace el 2x1. Es como dame 2, ¿viste? Pero no el de comprar 2x1. Es como cuando vos vas, viste que en un momento el argentino decís, che, ¿cuánto valen estos lentes? No sé, 100 pesos. Bueno, dame 2. Era así, dame 2. Sin problema. Sin problema. Bonanza. Después tuvimos problemas. Con Carlito. No, después tuvimos problemas con todo el mundo, digamos. Con todo el mundo. Después Argentina se fue en picada. Además, Carlito invitó a tocar a Charlie a la Casa Rosada. Carlito era un rock. Carlito era un dandy. Era un dandy. Y además le gustaba el rock and roll. Sí. ¿Entendés? Porque era aparte fue la época donde llegaron los Stones, llegó Madonna. Hay una foto de él con los Stones. Sí, claro. Sí. Llegaban todos. Axl Rose, digamos, era la época gloriosa y donde aparte los chabones disfrutaban porque se llenaba River, ¿entendés? Era una locura. La foto famosa de Maradona con Queen. Con Queen. Claro. Sí. Claro. Entonces, toda esa época, el chabón la pasaba divino, jugaba al básquet. Había plata. Jugaba al básquet, ¿entendés? Una locura. Había plata, había gente disfrutando del poder y de todo. Bueno, era otra época de Argentina. Y en esa época estaba, La Mosca y la Sopa y demás.
Después nace el primer doble, el primer disco doble de Los Redondos, que en realidad son dos separados, ¿no? Ya. No es uno solo, que es Lobo Suelto, Cordero Atado. Así se llama. Está bueno, Lobo ¿viste? Suelto. Los títulos son buenos. Sí, son muy lindos. Son bonitos. Son interesantes. Sí. Son interesantes. Después, que ahí justamente hay un temazo como Yo Caníbal, ¿entendés? Que suena esos riffs, esa guitarra y son muy de recital, porque también empezás a notar que hay temas que empiezan a sonar en los recitales y vos decís, loco, quiero escuchar esto y quiero saltar, claro, y quiero poguear con este tema. Claro. ¿Entendés? Hay discos que no pasa nada y hasta ahí llegaste. Entonces ahí, ¿cuántos vamos ya? Porque yo ya me perdí. Como 5, ¿no? 5. Después de eso 5 viene... me indican ahí. Me indican ¿Estamos de bien? producción que 5. vamos 5. Buenísimo. Después viene, para mí, el padre de los discos, como, ¿viste? Como todo, ¿no? Uno va creciendo y va evolucionando y va cerrando. Para mí, lejos viene Luzbelito. Ya. Luzbelito es como un disco como Octubre, ¿sí? Que ya vos ya estás adentro, ya estás escuchando Los Redondos, ya venís, ya escuchaste Jijiji, ya te gustó, Sí. todo. Viene Octubre, viene Luzbelito. Es un tema que a todo ricotero que lo compró en esa época, uno iba y compraba los discos. Vinilo. No, El ya cassette. CD. CD. Ya en esa época ya estaba el CD. Y si vos escuchás el primer disco, el primer tema de Luzbelito, ¿entendés? Que invito a la gente para que después lo pueda poner en su casa, Sí. va a tener una particularidad muy importante. Ese disco, cuando lo pones, todos, absolutamente todos dijeron, ¿qué pasó con esto? Se rompió el disco, se rayó el disco, algo pasó. ¿Por qué? Porque suena... Con grieta. Suena como una grieta, ese ruido. ¿Cómo sería el ruido como hacía Chillido? Fíjate a ver si lo podemos ese como- poner. El primer tema, para que vos escuches. De disco antiguo. Claro, el primer tema de Luzbelito. Pero no solo eso, porque aparte tenés Juguetes Perdidos, un temazo. Como con interferencia. ¿Escuchás? Bueno, a la gente Sí. le digo que estamos escuchando acá. Sí. Suena Pero es el típico y ahí decís, como estático, nah. sonidos Y de todo el estática. mundo, y vos, no había teléfono. Y vos después te juntabas con tus amigos, che, Uy, ¿escuchaste? Sí, boludo, Claro. el disco, y mirá lo que pasó y que casi se me rompe. No, De verdad, eso también... era muy loco. A propósito, se me acuerdo cuando en la época en que decían que si uno escuchaba canciones al revés ¿No te era... acordás? No, Sí. pero cuando decían Sí, sí. una de Chucha, ¿te Sí, acordáis? sí, que sí, era sí. El Diablo es Magnífico. Sí, sí. Y uno la Claro. escuché y decía, sí, ahí se escucha. Sí, claro. Sí. Claro, unos cassettes. Yo lo he hecho. ¿Tú lo has hecho? Sí, claro. Escucharlo al revés. Sí. ¿Ah? No escuché nada. No. Pero yo lo hice. hice. Es que era otra época. Uno Sí. hacía eso, cuando se te rompía el cassette lo pegabas con cinta. No había internet. No había nada. Entonces uno se tenía que entretener en esas cosas. Sí. Bueno, este disco, Luzbelito, no solamente, que donde también está el tema Me mata el limón que te contaba antes, Ya. tiene Juguetes Perdidos, que es, yo te diría, un himno increíble porque no solo la letra que tiene, sino lo que significa, habla de las banderas, la forma de cómo está tocando, cómo se toca, cómo empieza el disco y cómo evoluciona el tema, cómo evoluciona, sino que también en uno de los recitales el Indio se lo dedica a lo que él dice los que están en las plateas más altas. Y en este caso entra Walter Bulacio, ¿te acordás que te conté quién fue Sí. el primer Martin? Y muchos otros más que los ha nombrado en el camino. Los plateas más altas los que ya están en... Los que ya están arriba. Pasaron a mejor vida. Exactamente. Pero cómo el Indio utiliza esa forma tan sutil, Sí. ¿no? Uno diría, bueno, para el que se murió, Sí. no, te dice, loco, los que están en las plateas más altas. Sí. Digamos, es como muy poético. Sí. Y un poco habla de eso, habla de las banderas, de lo que significa, ¿entendés? Lo que significa para el redondito, para el que está ahí abajo, para las bandas, ¿entendés? Para los pibes. Y uno empieza a escuchar los temas y empezás a entender que las letras tienen múltiples significados. A veces significados que ni siquiera son los lógicos, ¿entendés? Hay temas donde te dice, no sé,
si hace falta hundir la nariz en el plato, lo vamos a hacer. ¿Sí? Un tema. Hay una parte de un tema. Y vos decís, estará hablando de la mandanga. De la merca, de la claro. merca. Claro, o sea, es la primera asociación. Es lo que rock y... primero uno asociaría. Y después cuando empezás a entender o a desgranar un poco el tema, en realidad no habla de eso, sino habla de lo que vive la sociedad. ¿Entendés? De que si estás de la pobreza, de lo que sucede. El indio siempre le cantaba a las bandas, a un público mucho más bajo, ¿no? Era como es muy loco porque utilizas un lenguaje mucho más elevado, ¿entendés? Para que te lo entienda gente que a veces no tiene tanta educación. Claro. Y vos decís, ¿y cómo le llega? ¿Cómo? Por la emoción, por el... Es muy loco, ¿no? Claro. ¿Entendés? Claro. Porque si vos decís, che, loco, ¿me está entendiendo o no me está entendiendo? Y la gente, nosotros entendíamos, cada uno su partecita, pero entendíamos mucho. Es un poco, si uno hiciera es un poco lo que pasa en Italia con la ópera. La ópera es mirada aquí, los teatros municipales, Sí. algo, pero en Italia la ópera es un canto popular. Claro. O sea, es lo mismo. La gente no cuestiona, no sé, le gusta. Lo vive. ¿Lo emociona o no lo emociona? Exactamente. Bueno, eso pasaba un poco con Los Redondos y pasa mucho con Luzbelito, que es, diría, para mí el mejor disco, ¿sí? Conceptual de todo. Perfecto. De todo lo que es Los Redondos. Y de ahí, después de Luzbelito, vienen 2 discos más, donde para mí, nuevamente, por ahí algún ricotero que está mirando se enoje. Pero es que siempre Pero es para esto uno. es para mí. Sí. Cambió radicalmente lo que es Los Redondos, donde empieza a venir una forma de música no tan rock and rollera, ¿entendés? Y un poco más de máquina. Ya. Y en este caso tenés Último Bondi a Finisterre, que es el anteúltimo disco, que tiene varios temitas piolas, varios temitas lindos. Inclusive ya hay una utilización en la imagen. Antes Los Redondos tenían todo dibujo, ¿viste? Dibujos en blanco y negro. Ya. Algunos dibujos un poquito más surrealistas. Y acá era como, ¿viste? Habla de un poco de este viaje al espacio. ¿Entendés? Hay una nave espacial. Es más, el disco... Yo lamentablemente con mis viajes y todo, de haberme ido de Argentina y demás, no tengo los discos físicos. Pero el disco de Último Bondi, imagínatelo, era la cajita del disc, del compact. Del CD. Del CD. Ya. ¿Viste las tapitas estas de los helados que vienen en conito, que vos le sacás una tapita de plástico? Sí. Como balada. Sí, sí. Estaba el CD, la imagen de ellos como seres humanos, los estaba mostrando en un dibujo a ellos como banda, algo que no había pasado nunca. Digamos, la banda no estaba reflejada nunca en un disco. ¿Entendés? No es como, por ejemplo, Charlie, que vos decís, lo veo a Charlie. Sí. Ellos no estaban nunca en un disco. No existe la banda como tal visualmente en un disco. Perfecto. Salvo hasta Último Bondi. Y esta tapita que hace como forma de cúpula y la tapa era toda plateada y se abría el disco, se abría de una manera que parecía como de astronauta. Obra de arte. Una locura. Por eso mucha gente hoy día está comprando vinilos de nuevo, Claro. por el arte, Bueno. más que el sonido, porque... Pero ahí ya cambiaba la música, ya había un poquito más de digital, ¿entendés? Ya ahí estabas metiendo un poquito de un mini sampler, ¿viste? Una cosita que antes no estaba. Y el último disco de Los Redondos, justamente Momo Sampler. Un disco para mí difícil de digerir. Ya. Porque- Que es el que no te... No, tiene 2 temitas, la piba con la remera de Greenpeace que está bueno, digamos, un par de temitas, pero ya después es denso y dicen las lenguas que se hizo completamente digital. El indio los amplió en su estudio de Luz Y Bola, después les llegó a dijo- los pibes, muchos, toquemos esto, Y ahí empezó todo y ahí a- se terminó, no hubo Y aquí más. también terminamos. No te Estamos- creo. Sí. Pasamos por los discos y nada pasamos, más. pero seguimos. ¿Seguimos? Sí. Bueno, Porque la esperanza es lo último. es lo último que se pierde. pierde, ¿no? Más redondos que nunca. Eso.